Hola, ¿cómo están? Maestros, maestras amigos de Educación Especial. Hoy vamos a realizar nuestro trabajo y lo prometido es deuda. Hoy vamos a abordar los procesos los procesos que intervienen en el proceso de lectoescritura, ¿sale? Entonces, quiero empezar primero con un pequeño ejercicio, igual si los que nos están acompañando, me gustaría que me pudieran ahí ayudar para poder hacer este ejercicio y luego entramos en la explicación de los procesos que intervienen en la lectoescritura. Bien, quiero compartirles esta pantalla y me van a ayudar a decirme que qué tipo de texto creen que es este. Ahí sí me pueden ir escribiendo. Eh, a ver si me pueden ayudar. ¿Qué tipo de texto creen que sea este? Ah, ya, en este. Aquí. ¿Qué tipo de texto será? ¿Ya lo vieron? Bien, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguien me pueda por aquí escribir? ¿Qué tipo de texto vieron? ¿En qué sea? ¿Alguien que me pueda por allí escribir? Sí, les pongo otra vez. ¿Qué tipo de texto es este? Muchas gracias, Berta Nava. A ver, ayúdame a ver qué. Les voy a poner otra vez el tipo de texto y me gustaría que me digan qué tipo de texto ustedes creen que es. A ver, ahí ya lo están viendo. ¿Qué tipo de texto creen que es este? Por favor, ahí ayúdenme. Ok, va de nuevo. A ver si pueden ver ustedes qué tipo de texto es. Va de nuevo. Bueno, bien, ¿qué creen qué tipo de texto creen que es este? ¿Qué elementos consideran que necesitamos para saber? Con referencia a la lectura y a la escritura, ¿qué información necesitamos para poder saber qué tipo de texto es? ¿Ok? ¿Sí lo observaron? No se alcanzó a ver. Bueno, una última, si no, ahorita lo checamos. Vamos a hacerlo que se vea grande. Ahí va de nuevo. ¿Qué tipo de texto es? Este primero. Les voy a dar un poquito de tiempo. Entonces, este tipo de texto necesito que me ayuden a ver cuál es. ¿Sí? Ahí, si me ayudan a escribir, ¿qué consideran ustedes qué elementos necesitamos? Les voy a poner otro. Aquí está otro. ¿Qué tipo de texto crees que sea? Aquí hay varios elementos que a lo mejor te pueden ayudar. Obsérvalo.
Y eso nos va a ayudar ahorita para poder trabajar esto que les quiero compartir de la lectoescritura. Aquí está otro tipo. Les voy a poner otro. Aquí está otro. A ver si con eso nos podemos ir viendo qué tipo de texto es. Aquí hay más elementos que nos pueden ayudar a poder saber qué tipo de texto es. ¿Sale? Espero que lo hayan podido ver y podamos entrar en lo otro. No se alcanzó a ver. Exacto, por ahí hablaron de que necesitamos saber el idioma. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Es el idioma. De hecho, está ahí por ahí nos ponen que son jeroglíficos. No se alcanzó a ver bien, pero a final de cuentas sí es un tipo de texto. Que las letras tengan sentido semántico. Exacto. Fíjense que cuando aprendemos a leer y escribir, necesitamos un referente, ¿no? El referente contextual. En el lugar en que estamos necesitamos esa parte de la lengua. Así es, y eso nos va a dar un sentido semántico para poder comprender de qué estamos hablando. Y incluso necesitamos primero un código. En el primero que les mostré, ¿no? Es otro tipo de lenguaje, entonces ese código, si no lo tenemos, no vamos a poder descifrar. En el último que les pusimos, había otros elementos que a lo mejor había palabras que eran similares al español, que nos fueron dando algunos otros elementos. Exactamente, no poder decodificar. Entonces, uno de los primeros elementos que necesitamos en este proceso de la lectoescritura es la decodificación. Gracias, Malú. Ahí es donde vamos a poder insertarnos. Les voy a poner ahora sí la presentación para poderlo ir trabajando, pero este ejercicio que ahorita les mostré es una forma en que los niños aprenden. Si el niño no tiene el código gráfico de las letras, entonces por más planas, por más letras que le pongamos a hacer, no las va a comprender, sino las va interiorizando. Y eso es lo que primero que tenemos que darles, ese código. Por eso también la importancia de los elementos, de los objetos, para poder representar las palabras. Si él no las tiene, entonces eso también va a dificultar este proceso de lectoescritura. Pero no nada más necesitamos eso. Ahorita vamos a ver qué otros elementos son necesarios para que este proceso se dé. Les comparto la pantalla. Va a ir completa para que ahí no tengamos ahí la dificultad de la visualización. Espero no haya situaciones de que no se vea. A ver, permítame, déjenme. Ahí está de la herramienta ahorita. Aquí está, ya aquí va. Perfecto. Entonces decíamos, es necesario tener todo este código. Ahorita vamos a ver algunos elementos que son necesarios para este proceso. Incluso aquí. Si se dan cuenta, aquí ya este es un instructivo, ¿no? Ese es el que elaboramos. Y bueno, vamos a ver algunos elementos del proceso de lectura y escritura. De acuerdo a Urquijo, son procesos complejos y dinámicos y que además estos son progresivos, ¿no? Operan en él conductas que son neuropsicológicas y esos son los procesos mentales y las conductas que ocurren en nuestro cerebro. También hay situaciones neuromotoras que son las que nos ayudan a identificar estos trazos, ¿no? A las líneas de las letras. También tienen que ver las cognitivas y ahí se encuentran, bueno, pues esos procesos intelectuales, como esa capacidad de prestar atención, de recordar, de producir y de comprender el lenguaje. Y además también nos ayuda la resolución de problemas y la toma de decisiones. También los procesos que tienen que ver con la percepción, lo
lo psico-socioafectivo, porque además somos seres sociales y la construcción de la escritura, pues también está en esa relación que hacemos con los otros, pero también en la forma en cómo nos enseñan. Y ahí es donde entra lo afectivo, porque si no hay una motivación para el aprendizaje y de la lectura y la escritura, pues entonces se convierte en un martirio para ellos, ¿no? Muchos de nuestros niños en la actualidad, pues en esa necesidad de querer nosotros inculcarles esta situación, pues a veces los frustramos, ¿no? Y también intervienen los factores ambientales y culturales. También la lectura y la escritura son procesos de representación y de significado, ¿no? Que están soportados por ese aprendizaje de las letras y las grafías, como en el ejercicio que ahorita vimos. Si nosotros no tenemos tampoco el código de la letra y de la grafía, pues eso tampoco nos va a dar sentido en una lectura. Incluso en uno de los últimos había, el lenguaje era en francés, podemos a lo mejor leerlo, pero no todas las palabras las vamos a comprender, porque no son ni de nuestro ambiente ni de nuestro contexto cultural. En esta lectura y escritura, en el proceso de alfabetización, bueno, pues no nada más es el solo conocimiento de las letras y los sonidos, sino también debemos de comprender cómo funciona el código alfabético, ¿no? Si no, volvemos al ejemplo de hace ratito. Si no tenemos estos elementos, no vamos a poder lograr este significado y este sentido en esa integración de la comunidad. Aquí se habla de la comunidad discursiva, que es un aprendizaje social, ¿no? Y es cultural. Y esto, bueno, de acuerdo a nuestro enfoque del español, bueno, pues también tiene que ver con esas prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Porque ahí es donde aprendemos a leer y a escribir. Pero este proceso también requiere de tiempo y de experiencias para poder llegar a esa producción e interpretación de textos, donde es importante tener clara la direccionalidad, que es la que nos va a ayudar a darle sentido a esta escritura, pero también la relación de la grafía con los sonidos, para poder entonces poder producir un texto desde el oral a lo escrito, hasta en la misma lectura, pero también en esa interpretación de textos. Por lo tanto, esto es importante que las niñas y los niños comprendan qué son y cómo funcionan las letras, esa puntuación, la distribución del espacio gráfico, el vocabulario, la morfología, que también tiene que ver con la composición y derivación de las palabras y la sintaxis, que es la función de las mismas, ¿no? En un texto. Pero eso lo va a ir logrando en ese proceso, yendo desde el presilábico hasta ese alfabético convencional, con todos los elementos que requiere. Y bueno, entender también que las letras son unidades mínimas del sistema de la lengua y es importante que se tienen que aprender de memoria. Aquí sí es muy relevante este aprendizaje. Si no se aprenden las letras, pues tampoco van a no les van a poder un significado. Las letras solas, además, no les van a significar nada. Por ello, los ejercicios que estuvimos aplicando tienen que ver con este ejercicio, ¿no? De poder aprender las letras, pero no en un aislado, sino en un contexto de palabras donde es allí que le van a dar sentido. Y al ir combinando con otras letras, pues bueno, también ese contexto y la cultura les van a dar un sentido diferente, ¿no? Para organizar primero la palabra, después las oraciones y para posteriormente llegar a la producción de textos. Y bueno, de acuerdo a Ausubel, el aprendizaje del trazo también es algo mecánico que requiere de práctica. Eso también es muy importante, la práctica en esas habilidades motoras finas y esa memoria visual que se va a ejercitar con algunos ejercicios. Y vamos a ver aquí las funciones cognitivas. En las funciones cognitivas podemos ver que entra el proceso de la atención, ¿no? Incluyendo estar alerta, ¿no? La atención focalizada para poder centrar en algo, esta atención también sostenida que nos va a dar también estos elementos y la concentración. Aquí también podemos ver la memoria verbal, con esas distintas modalidades, esa memoria a largo plazo, la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, que son importantes
todas para este proceso de lectoescritura, ¿no? Esa memoria procedural que va a implicar los procesos para poder organizar las letras para formar palabras y algunas otras, ¿no? Que ahí vemos. La memoria visual también es importante para la parte de los trazos, el lenguaje en esos diferentes aspectos que tiene que ver con el fonológico, ¿no? El semántico, sintáctico y morfológico, que ya lo habíamos comentado hace un ratito, y también entra la visopercepción, ¿no? Esa percepción motriz y ahí se reconocen, el viso perceptivo nos ayuda a reconocer y discriminar los estímulos visuales, lo que tiene que ver con las formas, los tamaños, los colores, ¿no? Y las habilidades visoconstructivas, que tienen que ver con la capacidad para dibujar o realizar construcciones bidimensionales, ¿no? Y, por ejemplo, para hacer figuras finales, ¿no? Que tiene que ver con el trazo. También algo importante en estas funciones cognitivas es la velocidad de los procedimientos de la información, que eso se encuentran en la sustancia gris, que es lo que nos va a dar ese elemento para poder fortalecerla. ¿Y cómo se promueve? Pues a través del juego. El juego nos va a ayudar a que la sustancia gris nos ayude en mejorar esa velocidad en el procesamiento de la información. También el razonamiento concreto, el razonamiento abstracto, aquí lo vamos viendo, esas funciones ejecutivas que se encuentran en la parte frontal de nuestro cerebro, ¿no? Y que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, esa planificación para la solución de problemas, y el problema sería, pues también el poder entender una palabra y luego juntarla con otras para formar oraciones, ¿no? Y darle sentido. Y la orientación espacial y temporal, que también son necesarias para el trazo, la organización de ese acto motor que nos va a ayudar en esa situación de motricidad fina, ¿no? Y habilidades académicas, que es la lectura, la escritura y el cálculo. Para eso nos van a ayudar las funciones cognitivas. Hasta allí no sé cómo vamos. Si hay alguna duda. Muy bien. Hasta allí no sé cómo vamos. Si hay alguna... Ok, entonces, seguimos. Aquí también entran otros elementos, ¿no? Como son la sensación. Aquí podemos ver que los niños tienen que ver cómo se sienten las letras, cómo se ven, cómo se oyen, según esa fuente emisora, y aquí podemos a trabajar muchas actividades, ¿no? Hay quienes hasta ponen las letras con lija, estas situaciones visuales que también favorecemos con ellos, pero la importancia es que ellos sientan las letras para que las vayan interiorizando. También la percepción. Aquí entra esta situación de cómo se perciben las diferencias entre las letras, ¿no? Podemos aquí ver cuál es la diferencia entre la E, entre la O, ¿no? Y cómo las personas empiezan aquí a juntarlas para formar palabras y, por ejemplo, ahí pasar a las sílabas y luego a la palabra completa, y nos va a ayudar esta percepción precisamente para discriminar esta diferencia entre letras. Aquí, en este elemento, también podemos ver si esta percepción no es la adecuada, y que puede ser por muchos factores, hasta por situaciones médicas. Entonces, el niño no va a ver de manera adecuada, ¿sale? Y eso pues también nos va a poder hablar de alguna situación. Gladys, por ahí tenías una pregunta para irme deteniendo. De todos modos, el link bueno, ya va a quedar aquí grabado todo esto para que lo puedan ver con calma. Gladys, ¿tienes por ahí alguna pregunta? Si me la quieres escribir. Isa, va a quedar aquí grabada, no te preocupes. Vamos aquí, la semana pasada por ahí comentamos que lo íbamos a trabajar, pero no te preocupes, aquí queda grabada. Bueno, en lo que me escribe Gladys, vamos aquí avanzando. También en la atención se ponen en juego, pues también cómo vamos a visualizar las letras, ¿verdad? Y aquí el sujeto, la intención es que cómo va visualizando
y codificando con ellas para poder darles un sentido y darles un significado al relacionar lo que van viendo con lo que van a escribir o con lo que van a leer, ¿no? Eso es muy importante en la atención. En un ratito les voy a poner también en una página, también en otro link que encontré, algunos elementos concretitos que tienen que ver con esa atención, pero ahorita al final se los pongo. En cuanto a la memoria, se usa la memoria para recordar qué es cada una de las letras, cuánto se sabe, ¿no? Qué son, por ejemplo. También aquí eso les va a ayudar a recordar cuál es el significado de una letra, por ejemplo, y luego cuando juntan con otras, pues van a darle otro sentido, ¿no? Y van a empezar a leer. Luego, el pensamiento también es otro elemento importante. Se comprende la palabra, se la imagina, se sacan las propias inferencias sobre una palabra escrita o sí, para poderla escribir o para poderla leer. Y estos significados que se van construyendo a partir de esta socialización y de estas experiencias que le vamos brindando a los niños, ¿no? Entonces, también aquí entra cómo se va recreando esta situación a nivel de pensamiento para elaborar nuevos aprendizajes. Y esto tiene que ver la actuación con cómo ya se lleva a cabo este proceso, ¿no? Ya en una situación del lóbulo frontal, donde ahí es donde se encuentra toda esa toma de decisiones para determinar qué es lo que estamos leyendo, qué dice la lectura, qué es lo que se pide, ¿no? En ella, o qué es lo que necesitamos nosotros escribir para darle sentido. Aquí en esta lámina vamos a ver el proceso de producción del lenguaje, ¿no? Cómo se va dando y vemos que es de manera gradual. Primero el niño va a escuchar sonidos, los va a intentar reproducir, ¿no? Que esa es la forma oral en la que se va dando para poderle dando sentido. Decíamos hace ratito, hablábamos de la cultura, ¿no? Cómo aquí esto le va a dar sentido para esa cultura y ese contexto, ¿no? Él va a empezar a reproducir a percibir y reproducir sonidos, ¿no? Los va a identificar con otros y los va a asociar para poder formar palabras en la parte oral. Va a poder interpretar de manera, una semántica simple, ¿no? Construyendo significados, ¿no? De esas representaciones lingüísticas que son esas palabras que nosotros vamos usando de manera común, la silla, la leche, el agua, ¿verdad? Y va a ser capaz de comprender qué quiere decir para poder, decir palabras, ¿no? En este ejemplo, pues también aquí nos dicen de mamá, ¿no? Interpretación semántica compleja, que aquí comprende esa relación de la palabra con otra, ¿no? Que ya va a relacionar ya a una situación como esta, ¿no? De mi mamila, ¿no? Mi silla, ya le va dando otro sentido, no nada más a la palabra en un contexto solitario. Y va a empezar a interpretar de manera sintáctica cómo entiende una frase, una oración, cómo va a comprender una instrucción, una orden, y entonces a través de esas oraciones cortas va dándole objetivo a algo que él necesita para pedir o algo que le solicita, le solicitan a él y pues vuelve a interpretar de manera sintáctica y semántica, ¿no? Analiza el significado de varias palabras juntas, las comprende y las va a representar, ¿no? A la hora de pedir algo. También va a decodificar esos sonidos, va a ser capaz de deletrearlos, los puede asociar con otras palabras o los lee en otras palabras, ¿no? Tiene acceso al léxico, entiende el significado de las palabras, pues relaciona una palabra con la siguiente, ¿no? En este sentido, ya cuando él va logrando una convencionalidad mayor, bueno, pues ya un texto lo puede dar un sentido diferente, ¿no? A lo que él lea. Y esto siempre se va a relacionar con sus experiencias y con el contexto. Y así sucesivamente hasta que pues va siendo más convencional esta escritura y van haciéndose lectores o escritores más competentes, ¿no? Como también le llaman. Y aquí vamos a ver algunas áreas del cerebro que se involucran en todo este proceso de lenguaje que también ahorita comentamos.
A lo mejor ustedes han escuchado hablar del área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, bueno, pues se encarga de esta producción del lenguaje, ¿no? Ahí es donde se analizan los sonidos, ¿no? Es en el centro motor de esta articulación. Y el área de Wernicke, bueno, pues nos ayuda a esa comprensión del lenguaje. No nada más el sonido, sino cómo interpretamos para poder darle sentido a los objetos, a las cosas, ¿no? Analiza el significado de las palabras también. Y bueno, pues el fascículo de Arcuato nos ayuda también, bueno, es un enlace entre el área de Broca y la de Wernicke. Y el área occipitotemporal es un lector experimentado donde se identifican las palabras y estas se van a guardar en la memoria sensorial para poderle darle sentido, ¿no? Para que cuando recordemos la palabra la asociemos con la parte sensitiva de lo que nos hace sentir para poderla recordar y también evocar, ¿no? De manera escrita o de manera, cuando leemos, perdón. En las áreas que también se activan en esa infancia, cuando se aprende a leer, bueno, en el área frontal, en el área de Broca, decíamos ahorita que es donde se analizan las palabras, ¿no? Y luego estas nos van a ayudar a articular, pero a través de esta memoria. Esta memoria es muy importante también para la identificación de sonidos. Y el área parietotemporal, bueno, es donde se adjudica todo el significado. Acuérdense, área de Broca es toda parte de sonidos, los fonemas, y acá es el significado. Si en alguna de estas áreas también hay algunas lesiones, pues eso también nos puede llevar a algunos problemas para el aprendizaje. Y otro es el área occipitotemporal, es la zona donde se guarda la palabra de la memoria sensorial y aquí es donde nos ayuda a reconocer rápidamente, incluso cuando leemos, nosotros nos anticipamos a otras palabras en una lectura y aquí es donde vamos nosotros encontrando ciertas elementos. Ok, vamos a seguir. Y bueno, pues estos serían como de manera general estos elementos. Aquí vienen las fuentes de consulta donde vimos este material. Yo creo que lo dejaríamos hasta aquí, esta sesión con esta parte. Sí me parece importante poder comentarles que sí era muy de poder comprender que las actividades que hemos planificado para ustedes, bueno, tienen que ver con estos elementos, ¿sí? Tienen que ver con estos elementos. Voy a compartirles esta presentación, se las dejaré aquí en el link en uno de los comentarios o si pueden ingresarlo al finalizar de esta situación, pero bueno, lo importante era que pudiéramos ver cómo estos procesos del pensamiento pues intervienen en la adquisición de la lectura y la escritura. Las actividades que hemos estado trabajando, el uso de las loterías, el uso del memorama, pues también es algo que ayuda a la parte de la percepción y mejora en la atención. La siguiente semana, el próximo lunes, ya le diré de manera muy concretita por cada nivel de conceptualización de la lectoescritura presilábico, silábico, silábico, alfabético y alfabético, qué procesos también de estos que hoy platicamos son los que intervienen, ¿sí? Y además, qué actividades nos pueden ayudar a favorecer este proceso, porque es importante, yo les decía la semana pasada, la intención también de poder tener actividades que favorezcan los procesos de pensamiento para que cuando ellos lleguen a la escuela, en la situación ya convencional de la escritura, pues de ahí es donde el maestro o nosotros maestros vamos a fortalecer este proceso. Yo creo que lo importante en este tiempo de contingencia, no sabemos si vamos a regresar a la escuela, sería necesario fortalecer todos esos procesos y podemos trabajar sopas de letras, memoramas, las loterías, que son elementos muy importantes que nos van a ayudar como una herramienta, ¿eh? No con eso, no quiere decir que con eso van a lograr la lectoescritura, no. Estos elementos con las actividades que yo les había propuesto son una herramienta
que nos va a acercar o que va a acercar a estos chicos a la lectoescritura. Pero bueno, allí lo dejaríamos hasta hoy. El día jueves traeremos otra actividad para ir complementando esta secuencia de trabajo, ¿verdad? Que sería ya más bien para nosotros como maestros. Y cada un día a la semana, pues iremos dando algunos elementos conceptuales de estos procesos que esperemos sean de utilidad para todas y todos ustedes. Les dejo el link de este archivo que les voy a compartir y que tengan excelente tarde. Muchas gracias.